con el título Arquitectura para un evento y para una ciudad. La programación de este ciclo de conferencias que ha llevado a cabo la demarcación de Zaragoza con el equipo de la Expo consta de un ciclo de 8 conferencias que van a tener como protagonista pues, la arquitectura proyectada y construida en la exposición internacional. Va a durar desde el 14 de junio al 14 de septiembre la exposición, y el ciclo de conferencias lo que pretende ser es una excusa para revisar, replantear algunos de las arquitecturas, de las construcciones, de los contenedores y de los espacios públicos que de alguna manera se van a integrar posteriormente a la ciudad. Es también una oportunidad para comentar cómo pueden quedar estos espacios con los barrios del Aztur, barrio de la Almozara, Delicias, esos espacios urbanos que van a quedar conectados con los puentes, con las pasarelas ya construidas, en proceso de construcción, los nuevos equipamientos culturales, o sea, cómo se van a ocupar estos pabellones que tienen unos usos expositivos y que posteriormente van a tener todo tipo de usos, desde oficinas, comercios, consejería de cultura, etcétera, todos los que hemos ido viendo cotidianamente en las publicaciones de los medios de comunicación. Cómo va a quedar el gran parque urbano y natural, cómo va a quedar toda este nuevo barrio que de alguna manera se pretende que forme parte de la ciudad, que quede bastante integrado, ¿no?, después de la muestra. Bueno, este ciclo de conferencias va a presentarlo Pablo de la Cal como jefe de proyectos de la exposición. Como he comentado, son 8 conferencias, ya las tenéis en el programa, pero por si acaso voy a repasarlas. Comenzamos hoy con La Torre del Agua, de Enrique de Teresa. El siguiente jueves, serán todos los jueves, como solemos hacer en el colegio. La siguiente conferencia es El Parque del Agua, de Iñaki Aldai y Margarita Jover. El Palacio de Congresos, del Estudio Nietos Ovejano. El Pabellón de España, de Pachi Mangado. El Pabellón Puente, de Zaha Hadid. El Pabellón de Aragón, de Daniel Olano y Alberto Mendo. El edificio soporte de los pabellones participantes, de César Azcárate, Raimundo Bambó e Idón, Prointec. Y el último, el Parque Empresarial en el edificio La Expo, por el equipo de Carlos Lamela. No vamos a perder mucho tiempo, comenzamos ya, en el cual pues Pablo va a empezar a comentar estos edificios, por qué estos edificios, y luego seguidamente Enrique de Teresa comenzará con el primer edificio, la Torre del Agua. Hay que entender que lo que nos interesa de estos proyectos, muchos ya conocéis los proyectos, o sea que de alguna manera ya sabéis de qué se trata y habéis visto alguna publicación de ellos. Lo interesante es saber también por sus autores cómo se están construyendo, cómo se van a acabar y posteriormente, después de la Expo, qué va a suceder con ellos. Yo creo que ese proceso es muy interesante, con todos los cambios de usos que conlleva y con todo lo que aguanta la arquitectura, ¿no? Paso la palabra a Pablo de la Cal, y que hará una presentación de las 8 conferencias. Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación. Y bueno, tampoco quería hacer un discurso o una descripción detallada de los 8 edificios que hemos elegido para las charlas. Es verdad que en la Expo pues, podíamos haber tratado más edificios, sobre todo las arquitecturas efímeras o algunas de las exposiciones que tienen bastante interés incluso desde el punto de vista arquitectónico, o edificios que no han sido construidos por Expo Agua pero que están en el entorno o dentro del conjunto de la operación. Pero también el tiempo para el curso es limitado. Quedan 73 días para la Expo, 10 semanas y media aproximadamente,
Todavía no contamos las horas, pero los días sí. Y bueno, como las 2 últimas semanas son de pruebas y estaremos con la vorágine, pues dijimos de poner 8 semanas. Y hemos seleccionado un poco los edificios, digamos, más representativos, pero sobre todo aquellos que van a tener una transformación importante del uso Expo al uso de la post-Expo, o sea, que llevan implícitas en el proyecto esta segunda dimensión, digamos, o esta variable de cómo reutilizarlos, cómo cambiar de usos o cómo cambiar incluso de formas o de estructura dentro de cada uno de ellos. Y sobre todo porque el colegio va a afrontar en otoño un curso más global sobre la nueva Zaragoza, con una visión más global de la ciudad, y nos parecía interesante en un momento en el que estamos empezando a comercializar y a definir el proyecto de la Post-Expo, sobre todo para el edificio de participantes, pero también estamos en este momento cerrando los convenios con entidades financieras que se van a hacer cargo y van a asumir una cesión de uso de algunos de los edificios importantes, pues también abrir un poco la presentación de estos edificios, recibir opiniones, en fin, también para nosotros puede ser un feedback importante o interesante de cara a orientar bien la reutilización de todas estas infraestructuras y edificios que está haciendo la sociedad Expo Agua, ¿no? Entonces, bueno, si puedes, Carlos, bajar un poco es una ortofoto del panorama general del meandro de Ranillas e incluso por el norte y por el sur de las actuaciones inmediatas y vinculadas a la Expo, como son los grandes aparcamientos y las vías de acceso, tanto en el barrio del AVE por el sur como en el vial norte del Actur, que conectará con la carretera de Huesca. Una ortofoto de hace un mes y medio, que da un poco idea de la magnitud y del alcance de la actuación, que a pesar de ser o de estar situada en un extremo de la ciudad, en el extremo oeste, realmente uno tiene la sensación cuando está en el meandro de estar en el centro y completamente rodeado de ciudad, de frentes urbanos, y de alguna manera se tiene esa sensación de que en efecto la actuación responde a lo que fue un poco el germen de todo este proyecto, que fue el plan de riberas de la Expo con el proyecto de Enric Batlle y Joan Roig, en esa idea de construir una serie de puentes y unir los dos barrios más importantes de la ciudad desde el punto de vista de la población, y sobre todo con una pieza que estaba llamada a jugar, que era la estación intermodal, y que tenía y necesitaba también ese cierre, digamos, hacia el norte, hacia lo que es el tercer cinturón y todas las conexiones con la autopista, ¿no? Bien, entonces, por tanto, sería una imagen general. Voy a presentar simplemente una o dos imágenes de cada uno de los edificios, unas fotos más o menos recientes. Supongo que los conferenciantes de cada una de las charlas pues traerán fotos más actualizadas. Hay que pensar que es una obra que todo lo que se ha hecho son 3 años y medio para planificación, definición de necesidades, redacción de modificaciones aisladas del plan general, estudios de impacto ambiental, sobre todo redacción de proyectos y fundamentalmente construcción. En algunos casos casi la redacción de proyectos ha llevado más tiempo que la propia ejecución de las obras, y por eso ha tenido que fragmentarse. En todos los casos, y sobre todo de todas las obras que vamos a ver en el ciclo, han sido proyectos proyectados en un sistema de fast track, fraccionando por tanto el proyecto en 3 o 4 separatas independientes, y en cuanto el equipo redactor tenía terminada la separata correspondiente, por ejemplo, a cimentación y zócalo, en el caso de la Torre del Agua, por ejemplo, pues la sociedad estatal ya licitaba las obras. Cuando se recibía el proyecto de estructura y fachadas, pues se volvía a hacer un nuevo proceso de licitación pública, finalmente instalaciones y acabados, y en algunos casos, como la torre, con digamos, dificultades añadidas, como la que puede ser la definición de una exposición y la propia construcción de una exposición en el mismo plazo que tenemos para terminar también el edificio, ¿no? Bien, la Torre del Agua queríamos que fuese la primera conferencia, fundamentalmente porque también fue el primer proyecto que sacamos a concurso y fue un poco el elemento generador también de otras trazas y de otras formas del recinto en el proceso de definición del proyecto general de la Expo 2008, ¿no?
La segunda conferencia será el proyecto del Parque del Agua, porque el parque, junto con el tercer proyecto, que es el del edificio soporte y la urbanización general del recinto, digamos que son las dos actuaciones que sientan las bases, por supuesto, de todas las infraestructuras, pero también del paisaje general, y fueron los dos proyectos que después dieron paso a la licitación de otros concursos y otros concursos de anteproyectos, como pueden ser los elementos más pequeños, que de alguna forma ponen los acentos sobre estas dos grandes estructuras horizontales, que por un lado es el parque, que ocupa estas 120 hectáreas, que serían las 3/4 partes del meandro de Ranillas hacia el norte, y del propio recinto, conformado por un gran edificio, que a su vez es suma de varios edificios y de un gran aparcamiento, que es propiamente el corazón y el núcleo duro de la exposición. Es una exposición muy singular, en el sentido de que, como la sociedad organizadora tiene que construir todos los pabellones, básicamente y además en varias alturas, por cuestiones que hablaremos de limitación de espacio y de la condición de inundabilidad que tiene el meandro de Ranillas, serán aspectos que veremos a lo largo del ciclo, pues se tenía que resolver con un edificio complejo y que además se añadía una segunda derivada, como decíamos antes, que es la reutilización de todo este gran edificio soporte de los pabellones de participantes, ¿no? Será, por tanto, la tercera conferencia y, digamos, los conferenciantes serán los arquitectos César Azcárate y Raimundo Bambo del equipo de IDOM. Después viene una serie de conferencias de los edificios más singulares. El pabellón de España de Pachimangado, por un lado. Es un proyecto que desarrolla la Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales, en colaboración con la Sociedad Expoagua. El pabellón Puente, posiblemente el edificio, hablaremos después en la fase de construcción, el más complejo, sin ninguna duda, en cuanto a construcción, cálculo de estructura, proyecto, la propia ejecución, y es una de las apuestas más importantes dentro de la arquitectura en el recinto de la exposición, ¿no? El pabellón de Aragón también es otro elemento singular, de una dimensión muy parecida al pabellón de España y con una reutilización muy bien diseñada para sede de una de las consejerías del Gobierno de Aragón, diseñado, como sabéis, por el equipo de Olano y Mendo, que será la penúltima conferencia. La antepenúltima. Tendremos también otra conferencia del Palacio de Congresos. Es una de las piezas, a veces decimos la locomotora, sobre todo de los usos para la Posexpo en el meandro de Ranillas, pero también una pieza fundamental sin la cual no se habría podido desarrollar una exposición internacional, sobre todo en la dimensión, digamos, de toda la complejidad que tiene el protocolo, la relación con los países participantes, cuestión de autoridades, en el sentido de que es una exposición que, como sabéis, tiene 93 días de celebración, pero son 130 participantes. Por lo tanto, va a ser un edificio de una intensa utilización para la celebración de los días nacionales, los días de honor, el club de patrocinadores, en fin, y toda una serie de encuentros de carácter político y protocolarios, como digo, que se tienen que celebrar en las salas de este edificio, ¿no? Y por último, queríamos que la última conferencia centrarla en la explicación de todavía un proyecto que ahora estamos a nivel de proyecto básico y que empezarán las obras el 1 de enero del año que viene, y que será la reconversión, la reutilización de todo ese edificio, el edificio de los pabellones de participantes, para reutilizarlo fundamentalmente como un parque empresarial, sedes de instituciones, administraciones, un complejo también, pues, comercial y de ocio en el frente fluvial del río, ¿no? Y hablaremos y aprovecharemos esta última charla también para explicar cómo van a ser la reutilización o la reconversión también de los espacios públicos y de todas aquellas arquitecturas efímeras que está construyendo también la Sociedad Estatal Expoagua. Bien, tampoco quería entretenerme más. Creo que
hoy la ocasión es buena, desde luego, para escuchar a Enrique de Teresa, que es el arquitecto autor del proyecto de la Torre del Agua, y tener un tiempo para, por lo menos, para profundizar un poco en cómo es el edificio, cómo se ha proyectado, cómo se ha construido y qué posibilidades tiene para los años siguientes, cuando vengan otros usuarios y otros gestores de este gran contenedor, que es un espacio en teoría vacío durante la exposición, vacío desde el punto de vista arquitectónico, pero por supuesto lleno de contenido. Es uno de los grandes pabellones expositivos de la sociedad. Lo digo porque generalmente las presentaciones de Expo pues suelen ser muy generales y se suele profundizar poco en los detalles pequeños que creo que son interesantes, sobre todo en este foro en el que estamos del Colegio de Arquitectos, ¿no? Bien, yo creo que ya muchos conocéis a Enrique de Teresa, pero simplemente 4 líneas. Nació en Valladolid en el año 49 y es arquitecto por la Escuela de Barcelona. Estuvo trabajando desde el año 73 al 81 en el despacho de Rafael Moneo y después pues fue profesor de proyectos, primero en Valladolid, desde el año 83 al 89, y hasta hoy, desde el año 89, pues está como profesor de proyectos en la Escuela de Madrid. Como obras destacables podríamos citar el Museo de la Ciencia de Valladolid o la sede de las Cortes de Castilla y León, el Castillo de Fuensaldaña. También, bueno, desde su dimensión docente, pues tiene publicaciones importantes. La más reciente, el año pasado, la Fundación Caja de Arquitectos publicó el libro Forma y Presencia de Le Corbusier en Stirling y en Siza, libro Tránsitos de la Forma, ¿no? Creo que es un libro muy recomendable. Bien, con él también ha venido algún arquitecto de su equipo, como Francisco Romero, y también está Rafael Villamayor, que son realmente protagonistas del edificio, tal y como lo vamos a ver hoy. Yo creo que es un edificio muy singular y que ha batido récords también en rapidez de ejecución e incluso, ¿por qué no?, en calidad de la ejecución, con lo difícil que es en un proyecto como el nuestro realmente tener a raya, digamos, a las contratas, y ahí pues gran parte de este mérito es del equipo de Enrique de Teresa, ¿no? Realmente uno de los placeres que tiene una persona como yo que se mete en un proyecto complejo e ilusionante como este es encontrarse gente como Enrique, ¿no? Que quizás aparentemente es un poco, a veces digo yo, la antítesis del arquitecto que necesita una Expo. Enrique es una persona tranquila, calmada, es todo sosiego y paciencia, pero creo que al final y pasados los años es una de esas personas que también hacen falta en proyectos tan intensos, tan sujetos a decisiones rápidas y a veces no acertadas, y que haya siempre alguien como Enrique, pues creo que ha sido muy bueno para un proyecto como en el que estamos metidos, ¿no? Por otra parte, como decía antes, es el primer proyecto, y eso también es importante decirlo. Cuando fuimos a París a presentar los primeros planos y ideas de la exposición, solo teníamos una imagen, prácticamente, aparte del plan de la candidatura. Esa imagen era la imagen de la Torre del Agua de Enrique de Teresa, porque era el único concurso que habíamos podido lanzar cuando el alcalde de Zaragoza se animó, incluso sin tener todavía la designación de la ciudad de Zaragoza como sede de la exposición, a iniciar los procesos de contratación, etcétera, ¿no? El concurso de la torre ya había sido resuelto y, por tanto, pudimos aportarlo como una de las bazas, en el sentido de que teníamos ya los concursos lanzados. La otra baza importante en aquel momento fue que el ayuntamiento había comprado ya la totalidad de los terrenos del meandro de Ranilla, ¿no? Y fueron aspectos importantes, yo creo, para la consecución de la candidatura, ¿no? Bueno, y sin más, ya paso y os dejo con la presentación de Enrique de Teresa. Muchas gracias.
de Arquitectos y a Luis Peirote por haber presentado o haber iniciado estas conferencias para presentar una serie de proyectos de la Expo, y especialmente también gracias a Pablo de la Cal por sus cariñosas palabras después de haberme sufrido durante más de 3 años. Digamos que también yo tengo que reconocer que la presencia de Pablo como responsable de la oficina de proyectos de la Expo, bueno, pues ha sido una suerte y un placer también poder colaborar juntos en este acontecimiento de la Expo de Zaragoza, que como bien ha dicho, son situaciones llenas de tensiones y de compromisos y que hay que intentar resolver entre todos de la mejor manera posible. Bueno, el proyecto de la Torre del Agua fue el resultado del primer concurso que se hizo en el año 2004, en el otoño, y se falló en diciembre, yo creo que como el 7 de diciembre o el 9, una fecha como esa. Y cuando hace 3 años, casi 3 años, porque fue el 14 de abril de 2005, presenté en este mismo lugar la propuesta ganadora en ese concurso, hablaba de un proyecto, es decir, de una ilusión que teníamos entonces, pero hoy, 3 años, casi 3 años después, puedo presentar una obra que, a falta de ciertos remates, muestra en gran medida sus formas y la cualidad de sus espacios. El proyecto de la Torre del Agua, desde las premisas del concurso, debía cumplir una serie de condiciones. Ser, en primer lugar, un signo reconocible, un hito y un emblema de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, y la propuesta que presentamos así lo entendió. Cumplía estos requisitos por ser, en primer lugar, una construcción en altura, la única dentro del planteamiento básicamente horizontal del conjunto de los pabellones. Esto suponía además el reto de plantear un pabellón de exposición en altura. Digamos, era el reto de construir el recinto que debía albergar una exposición en un tipo de edificio no habitual. Digamos que los pabellones de exposición, en términos generales, tienden a desarrollarse en horizontal, y diríamos que el reto era precisamente cómo construir y dar sentido a un pabellón donde la dimensión vertical era el principal elemento, predominaba esa dimensión, y convertirlo en un símbolo reconocible de la muestra. El proyecto, como digo, asume esas condiciones, y tanto en sus formas como en sus espacios quiere ser la expresión de las nociones de fluidez y de movimiento. Las nociones de fluidez, entendiéndola esta como, digamos, una idea de movimiento continuo, que entendíamos eran las características propias del elemento que define y da sentido a la Expo Zaragoza 2008, es decir, el agua. Sí. Bueno, no se me oía hasta ahora. Bueno. Bueno, como digo, digamos, desde el aspecto más conceptual, tanto las formas como los espacios quieren ser expresión de las nociones de fluidez y de movimiento, características propias del elemento que da sentido y define la muestra de la exposición de Zaragoza
2008, el agua. Junto a estas características de fluidez y movimiento se incorporan las de transparencia y ligereza. Digamos que estos primeros croquis intentan plasmar esas imágenes que se vinculan con las nociones de la concepción general. Pero bueno, veamos ahora cómo se materializa y da forma a esa concepción. En principio, en primer lugar, el edificio se implanta en un terreno y debe atender a las condiciones del mismo. Debe establecer un diálogo con el ámbito próximo que estaba determinado por el plan director de la Expo. A veces se dice, no había nada, sí que había algo sobre lo que pensar y en lo que basarse, que era un plan director, que luego se ha modificado en cuanto a la definición de las formas de los edificios, pero que permitían entender ese ámbito expositivo como un conjunto perfectamente definido con unas intenciones generales bastante claras. La torre se inserta en el ámbito del parque fluvial metropolitano y está bordeado por un canal de aguas bravas y un gran aparcamiento para los vehículos que asistan a la Expo, quedando fuera propiamente del recinto donde se sitúan los pabellones expositivos. Es decir, la torre quedaría en el lado del parque y separado por la vía de ronda del conjunto principal de pabellones y el Palacio de Congresos. En estas imágenes podemos ver la propuesta del plan director para la Torre del Agua, que era un edificio prismático, más una idea abstracta, con una altura bastante inferior de la que luego se desarrollará en el proyecto de la torre. En esta imagen aérea podemos ver toda la parte superior, donde está y la parte oeste, la parte izquierda, donde se desarrolla el parque metropolitano de Iñaki Aldá y Margarita Jover, y se ve la posición de la torre, que debe de tener un elemento como es una pasarela que salve la vía de ronda para llegar a la plaza central de la Expo. Digamos, para buscar la integración, digamos, de este edificio, aparte de otras vicisitudes, hay una decisión fundamental en el proyecto, que es la distinción entre un zócalo que resuelve el encuentro con las distintas cotas del terreno y un fuste que se presenta propiamente como la torre. Esta distinción yo creo que es esencial porque permite el asiento cómodo y eficaz del edificio para resolver las diferentes cotas que lo bordean. Las cotas son muy distintas porque al tener la proximidad del canal de Aguas Bravas debe de salvar una diferencia de casi 7 metros entre el estanque de arranque y el estanque de llegada. El aparcamiento de la Expo también se sitúa en una cota intermedia, entonces la parte más baja está a la cota 195, la intermedia y que corresponde con el aparcamiento es la 197,85 y la cota de la vía de ronda es la 201,40, que es la que funciona como acceso principal de la torre.
El zócalo es un cuerpo de geometría trapezoidal en planta, masivo, cerrado, construido en hormigón blanco y que cada una de sus caras se abre de una manera distinta según el ámbito al que da esa cara. El zócalo, bueno, el fuste, digamos, es un cuerpo de vidrio, un cuerpo acristalado, de forma curvilínea, que además está protegido por una envolvente de un parasol que define una doble figura helicoidal. Realmente, como ya he comentado antes, la conexión de este área del parque y del aparcamiento establece una conexión directa salvando la vía de ronda a través de una pasarela que también es un proyecto nuestro que prolonga, digamos, la definición de la terraza que remata el cuerpo trapezoidal del zócalo. Estas son imágenes de la obra, de la pasarela en construcción, y donde se ve esta, de manera yo creo bastante clara en esta imagen aérea, la figura en forma, vamos a decir, de gota curvilínea con su concavidad y su convexidad del fuste acristalado de la torre. Bueno, asumida, también es importante la distinción porque el zócalo de algún modo atiende a dar satisfacción a todas estas exigencias que bordean la torre y crea una plataforma sobre la que puede definirse la geometría de esta con toda libertad. Digamos, se crea el zócalo se crea como un podio que permite la libertad absoluta y la autonomía de la forma que acaba adquiriendo la torre. Bueno, asumida esta dualidad y siendo conscientes de cada uno, de lo que se supone en cada uno de estos dos elementos, vamos a ver cómo es el espacio que contiene la torre, cuál es su concepción y sus características. Bueno, comencemos por el zócalo, que posee 3 niveles, también para atender, como he dicho antes, a las diferentes exigencias. Hay un nivel inferior que permite el aparcamiento o el almacén, de las canoas y también sirve como aparcamiento de coches del edificio. Un nivel intermedio que alberga las oficinas y los vestuarios del canal de Aguas Bravas, y un nivel superior que es la gran sala a la que se da acceso desde la entrada. Digamos, esta gran sala que ahora vemos en la planta tiene más de 3.000, es un espacio de más de 3.000 metros cuadrados. El acceso se produciría desde este punto. Es un espacio diáfano, digamos, completamente libre, caracterizado por la definición formal de su techo. Su techo, que es una losa reticular de hormigón, triangulada y definida por los nervios de la misma. Está tratada en hormigón blanco y está soportada toda esa gran losa por una serie de pilares de forma troncocónica que ascienden, digamos, hasta el apoyo con la losa.
Este amplio espacio, marcadamente horizontal, se remata en su cara norte, que vierte hacia el estanque de llegada por un gran mirador, que posteriormente será la cafetería del edificio. Y ahí se ve claramente como fondo. Pero esta gran losa y este espacio horizontal se abre en su zona intermedia por esta forma curvilínea que crea una tensión ascensional del espacio que, descubriendo, diríamos, desde esta planta lo que va a ser el fuste de la torre y llegando a una altura de 21 metros. Digamos, este es, diríamos, dentro de esa condición horizontal del espacio, esta apertura ya nos muestra la tensión vertical del mismo, que está marcada también por la presencia de dos elementos importantes de hormigón que van a tener un papel esencial en la concepción estructural y portante del edificio. Quizá en esta maqueta se ejemplifican bien estos temas, digamos, los dos núcleos en forma, vamos a decir, de oreja, que acompañados por los ascensores panorámicos y por conductos de instalaciones refuerzan la condición vertical primordial del edificio. Digamos que en estas imágenes también comprendemos que el fuste es en sí mismo un vacío, que es uno de los aspectos más originales del proyecto, es hacer una torre que uno siempre piensa como suma de estratos, de forjados, y encontrarse que esa torre realmente alberga un espacio vacío. Digamos que, vamos a verlo en esta otra imagen más claramente, ya es una fase de construcción bastante avanzada, donde lo que hemos visto en la maqueta está ya prácticamente levantado y muestra el papel portante y muy poderoso de estos dos núcleos que son acompañados por esta malla estructural metálica, una malla triangulada, y que diríamos constituyen la concepción básica del sistema portante. La sección nos ayuda a comprender bien el espacio, los niveles que antes he comentado se pueden ver del zócalo, se pueden ver en la sección, y la apertura de este espacio hasta los 21 metros que quedan cortados por una planta que funciona a nivel estructural atando esos dos núcleos, que tiene capacidad para aguantar posteriormente 4 forjados y que además nos permite sectorizar 2 ámbitos para el tema de incendios. Pero realmente esta sensación y esta percepción de que el vacío es el aspecto esencial del edificio lo tenemos cuando superamos este nivel, que podemos llegar al mismo gracias a un sistema de escaleras mecánicas, y en este punto descubrimos, digamos, la dimensión principal de ese vacío y de ese aspecto desde como espacio superior y como digamos razón de ser del edificio. Pero
al comentar que era un pabellón en altura, era necesario encontrar qué elemento nos permitía dar sentido a ese espacio, y lo encontramos en la creación de un itinerario. Un itinerario en rampa, en una doble rampa, una de ascenso y otra de descenso, muy suave, del 6% de pendiente, que nos permitía, digamos, ir bordeando perimetralmente la torre, todo ese fuste, hasta alcanzar el nivel superior, donde se encuentra un bar y una zona de estancia. Diríamos que este itinerario, este paseo cómodo en torno al espacio, tiene una doble característica. Por un lado, permite contemplar los acontecimientos que se desarrollen en el interior del mismo, y además desde diferentes puntos de vista. Son imágenes bastante recientes, donde ya se puede observar que estamos a falta de ciertos remates, pero que las imágenes ya dicen bastante de lo que uno puede percibir cuando lo visite. Y como digo, las rampas actúan como balcón hacia el espacio interior, pero al mismo tiempo las rampas crean un mirador. Digamos, un mirador exterior que permite contemplar también desde distintos puntos, según se va ascendiendo o descendiendo, el ámbito próximo de la Expo, y luego en niveles superiores percibir un ámbito territorial más amplio, que incluye ya la percepción de la Zaragoza histórica y del territorio próximo. Yo creo que sí que se puede apreciar en estas imágenes cómo las rampas actúan como líneas de fuerza que definen lo que es la propia geometría del espacio. Y al mismo tiempo permiten observar cómo ese ámbito tiene imágenes muy distintas y muy diversas según lo contemplamos desde distintos puntos de vista. Tenemos la percepción desde abajo, o la percepción superior. Bueno, pero diríamos que toda la intensidad constructiva de este espacio está llevada al borde, está llevada a la piel. Vamos, que uno de los temas conceptualmente también importantes de esta torre es cómo se define la transición entre espacio interior y espacio exterior. Vamos a verlo en unos esquemas que nos hablan de estos elementos fundamentales que he estado comentando, los núcleos, la presencia de los niveles intermedio y superior, la malla estructural que crea la envolvente, estos son básicamente los elementos estructurales, el camino de ascenso y el camino de descenso, el parasol exterior, que ahora hablaremos del exterior, pero que se adapta también en esa doble figura helicoidal al desarrollo de las rampas interiores.
la piel propiamente del edificio, que es, digamos, ese muro cortina de directriz curvilínea y generatriz diagonal, que es un aspecto también importante y que, como digo, concentra toda la intensidad en el borde. Este dibujo de la sección nos muestra cómo la riqueza del edificio está básicamente contenida en la definición de sus espacios y de sus formas, pero a nivel constructivo, sobre todo, en este tránsito entre el espacio interior y el espacio exterior. Tenemos desde el interior, que es, vamos a ver. Tenemos el antepecho de las rampas, rematado en aluminio blanco, lo que es propiamente la rampa, con un pavimento de linóleo, una barandilla de protección hacia el exterior, la presencia de la estructura, que está con protección ignífuga, y un forro de aluminio también, creando este pilar, el muro cortina, una pasarela de Tramex que sirve para limpieza y mantenimiento, y la construcción de este parasol, que es de chapa perforada y plegada, que también permite albergar la iluminación exterior nocturna, y un tubo que define la curvatura exterior y límite del edificio. Daría lugar a estas imágenes contrastadas con otras reales, donde nos hablan de la diferencia tan grande que existe en unas visiones o en otras de ese recorrido interior, y la condición de balcón hacia el espacio interior y al mismo tiempo de mirador exterior. Mirador exterior que marca unos horizontes visuales entre cada uno de ellos. Bueno, como volumen, ¿qué es la Torre del Agua? La torre, sobre todo el fuste, se atiene a esa directriz curvilínea y está marcado fuertemente por las generatrices diagonales. Pero ¿cuál es la razón de esta forma, que se ha caracterizado como gota de agua, pero que intenta servir también al papel que el edificio juega en el territorio, en su lugar? La forma, vamos a decir, más cilíndrica, que es esta que tenemos en imagen, intenta cumplir ese papel de referencia del parque fluvial metropolitano, asumiendo su condición de núcleo. Digamos que la parte curva quiere hablar de esa característica nuclear que se abre a todas las direcciones del parque. Pero luego también está esta otra parte apuntada, ¿no? Este extremo en punta, que crea una dirección poderosa, muy marcada, y que nos está indicando, por un lado, el tránsito de la pasarela que nos lleva al espacio central, pero también, aquí nos faltan las escaleras mecánicas que permiten un acceso cómodo desde la vía de ronda. Este es el nivel del zócalo, que da continuidad.
y que nos está hablando con esa dirección de dónde se sitúa el centro histórico de la ciudad, digamos, representado de una manera evidente por las torres de la Basílica del Pilar y del Aseo, y está, diríamos, reafirmando cómo ese nuevo núcleo urbano, digamos, centro dotacional y de ocio, de algún modo tiende la mano hacia la ciudad histórica y, por lo menos visualmente, busca esa conexión entre ambos. Bueno, ya he indicado que uno de los aspectos importantes del muro cortina era la presencia poderosa de las diagonales que nos están hablando de torsión, de crear una sensación que potencie esa idea de movimiento continuo, de fluidez, de rotación que he comentado al principio. Una fase intermedia, pero que permite observar lo que era el muro cortina antes de colocar la pasarela de mantenimiento y limpieza y antes de que apareciesen ya los parasoles. Digamos, los parasoles que, así como el muro cortina define una figura entendida como un sólido, el volumen sólido de la torre está marcado por el muro cortina, lo que hacen los parasoles en cierta medida es desmaterializar ese volumen y crear como una atmósfera, como una cierta niebla, sobre todo cuando uno se aproxima. Esto es que en la visión lejana uno siente a la torre como un cuerpo sólido, ligero y transparente, pero en una visión próxima el efecto que causan los parasoles es casi la desmaterialización de ese sólido y la creación de una atmósfera que envuelve a la torre. Los parasoles también actúan, igual que veíamos en las rampas, como las líneas de fuerza que marcan la figura geométrica del volumen principal. Y también nos hablan de esta noción de multiplicidad que está presente en toda la concepción del proyecto, de que el edificio posea una forma diferente según el punto desde el que es observado. Hay otras cuestiones que también podemos apreciar como digamos, el efecto que la luz crea según la hora del día y el tiempo que haga, como en esta imagen un poco de poniente que nos muestra la transparencia y expresa hacia el exterior esa condición de vacío que tiene el interior del edificio. Bueno, yo creo que en términos generales, diríamos, las cuestiones principales, tanto conceptuales como los elementos que las materializan, las he comentado. Si ahora queréis preguntar alguna cuestión, estaré encantado de hacerlo. Pero antes de terminar, sí que me gustaría hablar de dos cuestiones muy rápidamente. Una que ya la ha indicado Pablo en su presentación, y además creo que está bien que en un colegio de arquitectos se diga, que es que cualquier obra de arquitectura, aunque sea concebida y definida básicamente por una persona, su desarrollo y su materialización es producto del esfuerzo, dedicación e inteligencia de muchas personas. En primer lugar, de los colaboradores del estudio. Ya ha citado Pablo a Francisco Romero, que está aquí con nosotros.
pero también hay otras muchas personas, a los colaboradores externos, principalmente a Julio Martínez Calzón y MC2, que han sido elementos decisivos desde el concurso en la ingeniería de estructuras y también en el campo de las instalaciones, JG Asociados, digamos que han formado parte del equipo general del proyecto, y creo que también es necesario reconocer a la gestora del proyecto en la dirección de obra, que también Pablo ha citado, a Rafael Villamayor, que está también con nosotros, que pertenecen a Gerens e Inoxa. A todos ellos, y en concreto a Rafael y a Francisco, que están aquí presentes, les quiero mostrar mi agradecimiento público, y también a la empresa constructora que es OHL y que ha realizado un esfuerzo importante. Y otra cuestión, y ya con ello acabo, es recordar que en un proyecto de arquitectura, aunque veamos maquetas, dibujos, fotos, perspectivas, etcétera, nada puede sustituir a la experiencia directa de los espacios y a la visión próxima de las formas. Por eso os invito a que visitéis la torre y la recorráis, y seguro que la opinión no será solo de imágenes o a partir de otros comentarios, sino que vosotros mismos tengáis la experiencia de ese edificio, de ese del lugar, y saquéis vuestras propias conclusiones. Bueno, gracias, nada más. Bueno, por abrir un poco el debate, en primer lugar te felicito por tu edificio, por tu presentación. Me parece un edificio que es bastante elegante, que es un edificio que todos los de la arquitectura que se suele hacer en estos eventos, en estas exposiciones, que son edificios muy expresivos, muy propagandísticos, vamos a decir, ¿no? Yo considero que una de las características o de los conceptos positivos de tu edificio es eso, que es sencillo y elegante, ¿no? Por eso te felicito. Y, bueno, lo interesante también, como comentábamos al principio, como explicaba en la presentación de este ciclo de conferencias, es bueno, ya está el edificio para la exposición, se acaba la exposición, ¿qué hacemos con estos edificios? Este edificio es ni más ni menos que es una torre, pero es una torre que está vacía por dentro, ¿no? Yo no sé si conocerás, Enrique, alguna otra torre a nivel internacional que esté hueca o vacía por dentro solo, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo la utilizamos? ¿Qué hacemos dentro? Bueno, conocemos todos que hay una entidad financiera detrás de este edificio, está estudiando, mejor dicho, precisamente eso, cómo se puede utilizar este edificio, qué aprovechamiento tiene. Y uno de los planteamientos que hace es la posibilidad de que este edificio crezca, ¿no? Crezca en altura, se pueden aumentar unos pisos. También se comentaba también la posibilidad de rellenar esos vacíos, pero que claro,
irían contra el espíritu por el cual fue concebida la torre. Pues querría que nos comentaras un poco estos dos conceptos, ¿no? Un poco, pues eso, si conocías alguna experiencia similar de torre hueca, vacía por dentro, ¿eh? Y segundo, pues ¿cómo ves tú el futuro de este edificio? Bueno, voy a bajar esta pantalla que me ha tenido, yo creo, en parte oculto. Bueno, torres vacías como edificios de uso concreto, es difícil encontrar una situación, digamos, asimilable, ¿no? Yo cabe que todos habréis podido apreciar que existen referencias, y sería casi motivo de otra charla encontrar cuáles son los modelos que uno ha pensado, ha utilizado, a veces de manera inconsciente, a veces los descubres después. Pero bueno, una referencia evidente es el Guggenheim de Nueva York, de Frank Lloyd Wright. Pero digamos que ahí las rampas crean unos ámbitos de exposición, ¿no? Cabe que también hay otros edificios como hoteles que tienen un gran hall, pero también sus pasillos pues sirven a las habitaciones, ¿no? Hay otros edificios industriales que ahora se están recuperando como espacios de exposición. En concreto en Alemania, no sé si conocéis el gasómetro de Oberhausen y otros depósitos que se utilizan para otras finalidades. Pero bueno, yo creo que hacer una torre con un itinerario en su perímetro y que valora esa doble condición del vacío interior y al mismo tiempo la posibilidad de mirar al exterior, pues ahora mismo así no. Bueno, si alguien lo conoce, bueno, que lo comente porque estará bien saberlo. Luego el tema de qué hacer con la torre después. Bueno, desde el concurso, y Pablo lo sabe bien, se planteó con esta condición expositiva, pero con las posibilidades de transformación en la Posexpo. Esas posibilidades de transformación pasan por una mayor ocupación del edificio y por lo tanto la estructura está prevista para que aguante una serie de forjados. Me parece que ahora el nivel intermedio aguanta 4 forjados, 4 plantas y el superior 1. Y entonces, bueno, yo creo que habrá que contemplar esas posibilidades de cara, lógicamente, a una utilización razonable y adecuada. Creo que el espacio superior me parece que podría mantenerse, sobre todo ese espacio podría mantener en gran medida esa condición de vacío y de transparencia, de torre transparente, que al mismo tiempo funcione como ámbito expositivo de instalaciones singulares y también mantenga ese carácter de mirador que yo creo que puede ser atractivo para la ciudad el mantener esa opción. Y en cuanto al crecimiento en altura, el proyecto inicial tenía un desarrollo en planta menor, pero en cuanto empezamos a hablar con los responsables de la Expo, bueno, pues surgió la necesidad, por ejemplo, de llevar un flujo de visitantes al nivel intermedio de una manera rápida y por eso se incorporó todo el sistema de escaleras mecánicas. Esa incorporación supuso ampliar la dimensión en planta, entonces la proporción en altura, pues yo creo que se ha resentido un poquito. Entonces,
y de cara a una utilización como ámbito de oficinas que no tenga la servidumbre del perímetro de la rampa en el perímetro, pues yo creo que también eso permitiría un remate más diáfano y para unos usos distintos. Bueno, son posibilidades. El sistema estructural tiene capacidad para aguantar, digamos, ese crecimiento, sobre todo por la capacidad que tienen los dos núcleos de hormigón. Entonces, todas esas posibilidades yo creo que se están barajando para que el resultado final sea un edificio que tenga una vida intensa, pero que al mismo tiempo no rompa un poco aquellos aspectos que ahora, digamos, lo distinguen y le dan su cualidad. Mira ahí. El tema expositivo, que casi no ha aparecido a lo largo de la exposición, quiero suponer, sin conocerlo, que la gran superficie del zócalo de entrada y la superficie de la planta de arriba sea lo fundamental. Quiero suponerlo, pero como no has hablado, tampoco lo sé muy bien. Pero hay una cosa que me ha chocado, es nunca se ha concebido la rampa de subida, pues como en el Guggenheim de Nueva York, como un elemento que pueda albergar algún tipo de exposición. Al ver la fotografía y la dimensión se me hace complicado, pero pregunto un poco sobre los contenidos para la Expo, periodo Expo, no hablo del futuro. Sí, bueno, no he hablado de la expografía porque es un equipo quien lo ha concebido y quien lo está realizando y bueno, pues no he entrado a comentarlo, no sabía. Bueno, ahora ya sé que este tema de los contenidos no está contemplado en estas charlas y bueno, podría haberlo por lo menos explicado en términos, aunque fuesen muy generales, ¿no? Bueno, hay esta superficie del zócalo de la gran sala que tiene 3.000 metros cuadrados de exposición posible. Bueno, está ocupada por una serie de eventos. Hay algunos muy espectaculares, como es en la entrada la creación de una cortina de agua, que digamos es la primera sorpresa. Cuando entras al pabellón te vas a encontrar con una cortina de agua de verdad, no agua virtual, que en determinados momentos se interrumpe y da paso a los visitantes. Ahí contemplan distintas áreas de exposición basadas en elementos audiovisuales y otras en experiencias vinculadas al agua y bueno, están organizadas en torno al espacio central que es ocupado por una fuente que cuelga desde la altura de los 21 metros. Perdona que te interrumpa. Sí. Bueno, igual a lo mejor quitas como No me interesaba tanto la descripción del tema expositivo, sino en la concepción del proyecto, qué programa o cómo se concibió las necesidades, a lo mejor que no conocías. Es decir, porque da la impresión, por lo que estás contando, que primero se hace un edificio y luego hay otros señores o señoras que se les encarga que hagan con el edificio cosas, ¿no?, divertidas para que nos entretengan durante la visita. Yo me gustaría saber un poco, desde la concepción del edificio, en el programa de necesidades, etcétera, cómo os planteasteis que ese edificio fuera a servir durante el periodo Expo. Está claro que hay una función que es la de pasear el 1,5 kilómetros que creo que existe de subida y el equivalente de bajada viendo el paisaje,
pero además de esa función, ¿qué otras funciones pensasteis? Bueno, como todas las cosas normalmente tienen una historia y bueno, se puede comentar algunos aspectos. La presentación al concurso incluía una exposición, digamos, con unos colaboradores que por determinadas razones en un determinado punto se entendió que debían de cambiar, ¿no? Entonces vamos a decir que la propuesta de concurso y la definición de los espacios estaba vinculada a una idea expositiva, que luego se ha modificado. Yo creo que la solución, y ya lo veréis en la expo, es bastante respetuosa y adecuada con el edificio, es decir, se le saca partido a los distintos ámbitos. Por ejemplo, en el espacio superior, que es así, vamos a decir, el más difícil, se puede entender como que hay una escultura que ocupa ese espacio y que está formada por una gota estallada, ¿no? El splash, que toda una serie de elementos que cuelgan, es en el fondo como una instalación escultórica que cuelga del nivel superior. También es cierto que en la rampa perimetral existen unos rellanos que sirven para el acceso desde los distintos elementos, desde ascensores y escaleras, y que en esos rellanos que sirven también para atar la estructura metálica a los núcleos de hormigón centrales, hay unos espacios que forman, sobre todo en la punta, se forman unos espacios de unos 80 metros, me parece que está en torno a esa cifra, que también pueden ser utilizados y van a ser utilizados en la exposición. Es decir, no solo ustedes. Yo he hecho una explicación muy desde el edificio, pero sí que es cierto que el edificio está coordinado con una idea de exposición también definida y determinada. La cubierta es una cubierta plana, diríamos que hay una última planta. Si viésemos una sección, hay un área de instalaciones y también hay un patio central circular, digamos que remata el edificio, pero vamos, es una cubierta plana. No, la cubierta, se puede subir para mantenimiento y para visitas especiales, pero digamos no es accesible al público. La verdad es que en Zaragoza, que es una ciudad muy amable y grata, pero tenéis un viento que desaconseja cualquier solución de terraza, sobre todo a cierta altura. Yo quiero aprovechar otra pregunta, perdonar, es la última. El aspecto, digamos, climático, en fin, el aspecto, digamos, del confort. Ya habéis pasado una primavera con el edificio prácticamente terminado. Aquí la primavera, bueno, estamos en... El tema del sol está claro, cuando en verano protegerán los parasoles, pero ¿qué tal se ha comportado el edificio en épocas en que, en fin, el sol pega un poquito más horizontal? ¿Se ha comportado bien? ¿Tiene una climatización muy complicada? En fin, ¿cómo son esos aspectos? No, bueno, yo creo, vamos, no sé, quizá las personas que viven a lo mejor más diariamente la experiencia de la obra pueden hablar con más propiedad que yo.
Pero, bueno, en principio no ha habido, digamos, sensaciones que nos hagan pensar que el comportamiento vaya a ser malo. ¿Ahora? Sí. En principio, el JG y conjuntamente la voluntad es que a través de las pasarelas se ha contemplado la orientación a 4 vientos más la estratificación en función de las alturas de los atrios. Deben de 40 metros. Evidentemente, el confort climático hay que contemplarlo. Entonces, hay una serie de control climático a base de sensores y que abundan en la circulación por las pasarelas. Y lo que son propiamente los atrios se considera básicamente un clima de renovación de aire. Entonces, ¿dónde está todo el tránsito por las pasarelas, tanto ascenso como descenso? Pues está controlado a base de fan coils individuales que van recogiendo, pues eso, los cambios climáticos por altura, por espacio o por orientación. Ahora hace falta, evidentemente, con el tiempo que tenemos, ponerlo en marcha, que no es fácil. Sí. ¿Que une el edificio con las plazas en el futuro va a estar o no? Sí, esa pasarela es de las, bueno, que como ha comentado Enrique, figuraba ya en el plan director la candidatura como un elemento de conexión entre el palacio y la torre. Permanecerá por dos cuestiones. Una, por cuestiones de normativa de protección contra incendios. El ayuntamiento impuso la obligación de que el techo del zócalo de la torre se calculase para tránsito de camiones de bomberos, para que se pudiese acercar, digamos, el camión con sus escalas hasta el paramento acristalado de la torre. No era suficiente con aproximarse al edificio en sentido más amplio, que podía haber sido el zócalo de hormigón, sino que teníamos que subir hasta arriba. Claro, la visión de una pasarela pues ya facilitó esta situación, y por otra parte el zócalo visto allí pues es un magnífico escaparate o plataforma para contemplar todo el parque, un parque muy horizontal en el que es muy interesante ver las formas y las trazas. En cuanto subes 8 o 10 metros o 12 como tiene el zócalo, pues realmente es un punto que puede hacer muy bien de conexión entre... Es verdad que la avenida de la Ronda del Raval tampoco es una avenida insalvable desde el punto de vista de tráfico, pero con esa pendiente suave del 6% pues va a facilitar que, estando en la plaza de la Expo, que es la plaza del Palacio de Congresos, casi sin ningún esfuerzo te puedas acercar al parque, verlo y optar por subir a la torre o bajar ya a la zona del canal de Aguas Bravas. Entonces permanecerá, tiene una dimensión importante, son 10,5 metros de anchura, quizás en una torre, es una pasarela dimensionada para uno de los accesos principales a la exposición, porque es la zona de entrada desde la puerta norte, ¿no?, la puerta de la Torre del Agua. Para un uso post-expo a lo mejor se queda un poco sobredimensionado, pero bueno, visto en el conjunto, digamos que es un conjunto armonioso, ¿no?, con el zócalo, la pasarela y la subida del fuste acristalado de la torre. O sea que permanecerá. Es la única pasarela que va a permanecer. Todas las demás que se hacen en la exposición son pasarelas efímeras, digamos que de conexión entre otros edificios y tal. Y yo, Juan, completando un poco la cuestión sobre la exposición. Enrique, como decía antes, es buena persona y a veces no hace leña de asuntos que han pasado en este proceso, pero es verdad que en todos los concursos de anteproyectos que se convocaron,
llevaban ya en el programa un programa de exposición, al cual pues los equipos tenían primero que venir con equipos especialistas en exposiciones, en expografía y lógicamente venía ya un proyecto expositivo concreto, ¿no? Era un proyecto que además era muy bonito, que era la idea de Enrique como un gran vaso en el que flotaban determinados volúmenes, había unos cuerpos que tenían distintas formas, algunos eran troncocónicos, una esfera, y el propio vacío importante de la torre, que inicialmente Enrique lo había pensado como un cuerpo cerrado que se abría y se cerraba y que cumplía esa función de espacio para proyecciones, ¿no? En ese espacio alto de 40 metros. Luego, por requerimientos del área de expografía, es verdad que ese proyecto inicial pues no cumplía con algunas de las expectativas que se definieron después en el programa operativo de la exposición, que era que la exposición pues permitiese aproximadamente unos 2.000 visitantes a la hora, ¿no? Y entonces se enfatizaron, se obligó a que las escaleras mecánicas llegasen hasta el nivel intermedio, hasta el nivel ya de la gran sala, eliminando esos recintos intermedios que eran de tránsito muy lento, y que a lo mejor para unas exposiciones de pequeño formato estaban bien, pero esta exposición de la Torre del Agua, del Pabellón Puente y el acuario se tenía que dimensionar para dar satisfacción a muchos visitantes que desde luego van a querer ver estos tres edificios, ¿no? Entonces ahí se sacrificó un poco al diseño de la exposición original y luego por cuestiones también del propio área de exposiciones, pues de expografía se sustituyó al equipo. Es verdad que en el concurso no había compromiso con el equipo de expografía, sino era opcional el poder ya contratar definitivamente el proyecto de ejecución, pero bueno, se optó por sacar otro concurso y vamos a adjudicar definitivamente a un equipo distinto, que es el de Olga Subirós, la exposición final de Agua para la Vida. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Sí, a ver. No la felicitación que le ha expresado todo el mundo. Tengo simplemente una curiosidad estructural. El edificio tiene forma de gota, pero también tiene forma de ala de avión. Y además está orientado en orientación a nuestro cierzo predominante. Entonces, claro, funciona como si fuera un ala de un avión con una componente de sustentación tremenda que me imagino que tratándose de Julio Martínez Calzón pues lo habrá hecho muy satisfactoriamente. Y entonces tenía dos preguntas. La primera es si han hecho algún estudio aerodinámico del edificio y la segunda, si han previsto que según la orientación del edificio, al tener ahí la arista viva, se puede hacer un vórtice de presiones y entonces el edificio hará ruido. ¿Han previsto ambas cosas? Bueno, podría hacer ruido. Sí que se ha hecho un estudio, un análisis en túnel de viento y bueno, digamos que cumple satisfactoriamente la estructura. Yo no sé si el otro tema que Francisco ha llevado directamente la relación con el túnel de viento, pues... Sí, bueno, es muy sencillo. La forma de ala de avión es una ala en sección relativamente gruesa, entonces el efecto ala de avión no es tan evidente. Y sin embargo, aunque sí es cierto que en algunos puntos puede recibir esa componente de sustentación que sufriría una ala de avión en el sentido horizontal, al final la propia forma de la gota de agua y la orientación con respecto al viento está favoreciendo el efecto que el viento puede ejercer sobre la fachada. Entonces, hay lugares donde se producen unas ciertas presiones, pero son muy de poca importancia, ¿no? Las diferencias son leves. Y en ese vórtice que comentabas, que se podría haber producido en la arista, pues al final no hay ningún efecto inquietante, que no sea el propio del mismo viento del cierzo que ya tenemos aquí en Zaragoza, que ya sabemos cuál es, ¿no? Vamos, la situación es muy
está muy controlada a nivel estructural y el edificio se comporta perfectamente. El estudio, el análisis que se hizo en el túnel de viento sobre unas maquetas en Canadá, en un laboratorio canadiense, está dirigido desde la Universidad de Granada, un ingeniero que es José María Terrés, y bueno, el estudio ha dado resultados muy positivos, ¿no? Nada más eso. ¿No hay más preguntas? Bueno, agradecer la presentación, la visita de Enrique de Teresa. Os esperamos a las siguientes conferencias que tenemos, a las 7 restantes, para que de alguna manera podamos percibir, como en esta conferencia, qué es lo que va a ser del futuro de la Expo, la post-Expo que comentamos ya en el colegio, ¿no? Gracias a todos.